Bienvenidos, bienvenidos hoy sábado 25 de abril. Hay que recordar a veces el día y la hora porque con estos días en casa estamos un poco, un poco perdidos, no sabemos cómo estamos. Pero bueno, un gusto estar acá con ustedes. El día de hoy me encuentro con Graciela Gómez de Phoenix, Estados Unidos, con Pierre Esteban que están en Ecuador, con Giovanni que está en Colombia. En cualquier momento se nos une Adrianita y con Horacio Ruiz desde España. Chicos, ¿cómo están? Los dejo para que saluden. Vamos a iniciar como siempre con las damas. Estamos un poquito desbalanceadas el día de hoy. Estamos con mucha energía masculina. A ver qué. Gracielita, inicia por favor el saludo. Hola, hola, ¿qué tal? Te saludo desde aquí, desde Phoenix, Arizona. Mi nombre es Graciela y creo que hoy vamos a tratar un tema súper importante, lo que es el ego. Y muchas veces eso nos desconecta de lo que verdaderamente de nuestro ser y cómo nos lleva en realidad a manejar el ego. Así que quédense porque este tema va a ser súper interesante. Así es. Chicos, a ver, empecemos por Pierre. Sí, muy buenos días con todos. Es para mí siempre un placer poder estar aquí acompañado de este maravilloso equipo y hacer llegar un saludo principalmente a los médicos, ¿no? Que están en la primera línea de combate y creo que es importante decirlo. Hablaba el otro día con un amigo médico y justamente le llamaba a agradecer por esa lucha incondicional que hacen, ¿no? En estos momentos. Y él me decía, oye Pierre, me encanta que me lo digas, dice, nosotros estamos convencidos que tarde o temprano, al estar en la primera línea, lo vamos a recibir. Pero estas cosas que nos hacen sentir mejor nos elevan el tema de las defensas y en realidad el tema es no tener miedo. Entonces es importante mandar un saludo especial a ellos que están ahí en esta primera línea de combate luchando por nosotros y agradecer a todos los que nos acompañan. Pues muchísimas gracias y muchas gracias compañeros por esta oportunidad que tenemos de estar nuevamente este sábado juntos en un momento muy agradable con este equipo tan dinámico y efectivo. Gracias, Pierre. Horacio, te cedo la palabra para que saludes. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. Bien. Lo que ha dicho Pierre, es verdad que hay que hacer ese reconocimiento, ¿no? Porque son gente que está en la primera línea. Si esto fuera una guerra, ellos están ahí en la trinchera de noche y día. No solamente el personal clínico, la policía, la gente también que está en los comercios vendiendo comestibles y mucha gente que está y no se agradece o no se valora lo que están haciendo. Ahí están dando una prueba, ¿no? De solidaridad, de humanidad, de conciencia, de valor también, y que se están jugando el tipo. Hay mucha gente que se está jugando de verdad el tipo, ¿eh? Porque nosotros, lo digo por mí, yo estoy aquí en casa, en el campo, con mi perra, paseando, vamos, yo estoy de lujo. Y a veces siento casi como una especie de vergüenza. Digo, Dios mío, que tanta gente que por ahí está con tanto peligro, con tanto trabajo. Y bueno, a mí la vida me ha deparado en este momento. Esto es un paraíso. Estoy entre viñedos, llenos de pájaros, paseando con mi perra aquí, hablando con vosotros. Soy una persona afortunada, ¿no? Bueno, pues entonces, ese agradecimiento, no sabemos lo que nos depara la vida. Y lo único importante es qué actitud tenemos, cómo lo afrontamos. No me acuerdo, ayer hablaba con alguna persona y yo le decía que a mí no me da miedo nada, ni la muerte, ni me da miedo nada. Ahora que estoy vivo, lo digo, claro. El día que te escucho morirme ya veremos. Aquí lo digo, ¿no? El maestro Taisen de Shimaro decía, le preguntaron una vez que de la guerra mundial estuvo a punto de morir, el maestro Taisen de Shimaro del budismo zen, de la práctica zen, y decía... Dice, ¿usted no tiene miedo a la muerte, maestro? Le preguntaron los periodistas. Dice, ¿la muerte? ¿Miedo? Dice, ¿dónde está? Dice, ahora estoy vivo y la muerte no está. ¿Cómo voy a tener miedo a algo que no está? Y dice, cuando venga la muerte, quien no voy a estar soy yo. Claro, bien, la palabra yo, ¿no? Dice, quien no voy a estar soy yo. Dice, entonces no puedo tener miedo a la muerte. Esa es una reflexionar. Pero sí lo único que me preocupa es
eso, cómo vivo, cómo afronto todo esto, cómo soy capaz de sacar alguna experiencia de esto, ¿no? Y sacarle algún beneficio en el buen sentido de la palabra, ¿no? Nosotros a través de este medio, supongo que habrá gente que, aparte de entretenerles y tal, pues no sé, a veces hablamos de muchas cosas que a lo mejor no nos damos cuenta y a alguien le ayuda. Yo estoy recibiendo mensajes en el Facebook dándome las gracias, estoy metiendo unas grabaciones de autohipnosis, de visualización, por el sistema ese de iVoox también, y me escribe la gente diciendo, pues gracias, porque tiene una crisis de ansiedad y estoy escuchando tus ejercicios, me está viniendo bien. O sea, hacemos cosas y no sabemos a quién puede llegar, ¿no? A quién podemos ayudar, ¿no? Entonces, hoy vamos a tocar un tema muy delicado que es el yo. Vamos a ver qué es el yo y si realmente existe el yo, si somos un yo o somos muchos yoes. Así que muchas gracias y por darme la oportunidad de compartir eso con todos vosotros. Ahora que pase a Giovanni Hernández. Giovanni, preséntate porque no te conocen nuestros amigos y tu salud. Ok. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Giovanni Hernández. Estoy aquí en Bogotá, Colombia. De verdad muy agradecido con la vida de poder estar en este grupo maravilloso, con todas estas personas tan talentosas, tan llenas de buen corazón y pues con ese ánimo, con ese propósito de poderle servir al mundo y hacer un cambio, ¿no? En medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Como hablaba Horacio, es muy importante siempre llevar ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza a toda la humanidad. Y pues nosotros en nuestras labores tenemos esa misión de poder hacerlo y pues es algo muy satisfactorio y muy bonito poder estar en esa posición en la que estamos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Ok. Señor Esteban. Te tocó, Esteban. Hola amigos, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. No sé cómo está mi señal, he tenido problemas acá, le estaba viendo titilar mucho, como no sé si ustedes le ven así también, pero yo te si oigo estamos bien ahí. perfectamente, te veo y te escucho perfectamente. Está súper bien. Chévere, chévere. A Bueno, Giovanni primero... lo veo más borroso. A Giovanni lo veo más por la borroso. luz, por la luz, Veo muy Giova. bien. Por la luz. Tenemos No, estás contra luz. Pero bueno, quiero saludar a todos ustedes una vez más. Para mí es un orgullo poder participar en este foro tan importante y con gente tan valiosa como son todos ustedes. Saludar a quienes nos escuchan y se han interesado en esto que estamos construyendo, pues y día a día vamos pensando en nuevas formas y estrategias para poder ayudar a los demás. Bueno, el tema de hoy me parece fascinante, es un tema muy amplio, digamos, para mandarnos mucho tiempo conversando sobre esto, pero esperemos dar lo mejor de cada quien, sobre todo lo que a mí me concierne, pues procuraré estar aprendiendo continuamente y también procurando de pronto dar algo que pueda ayudar a los demás y enseñar también. Les mando un abrazo grande a toditos. Me alegra verles con salud y vida. Así es, muchas gracias. Gracias. Y bueno, Gracias. hablando un poquito de este tema, ¿no? O sea, cuando escuchamos la palabra ego, muchas veces lo asociamos con que la persona es algo egoísta, individualista, que es un poco falsa, pero realmente tiene que ver con eso, porque, a ver, si vemos, nosotros tenemos una parte física y una parte psíquica. Cuando somos pequeños por las influencias de todo el entorno, de papá, mamá, de nuestros parientes y todo, nos vamos influenciando y vamos perdiendo nuestra conexión y vamos tomando roles, ¿no? Que van generando una personalidad, una máscara. Y creo que es ahí donde comenzamos a construir el ego, ¿no? Entonces, el ego viene a ser como que ya la separación, ¿no? O sea, más separándonos del todo, digamos, ¿no? O algo así, es algo lo que yo entiendo.
Pero el ego no sería una forma de transformarnos, de poder ir hacia un cambio de conciencia, de poder evolucionar. En este sentido, bueno, ya lo único que me quedaría a mí es preguntarle al experto, ¿no? Y por acá, bueno, todos son expertos, pero hay uno que tiene algo más de experiencia que está por acá acompañándonos. Horacio, ¿qué tienes que decirnos con respecto al ego? Sí, pues bueno, pues el ego es el que en ese momento que tú has dicho que yo soy el experto marcando una pequeña diferencia se puede sentir importante. Ese es el ego, así de claro. La palabra, claro, la palabra ego del latín yo. Yo, cuando decimos yo, el yo o el ego es exactamente lo mismo. Pero fija bien, claro bien, cuando una persona nace, al nacer, nosotros somos pura esencia. Lo que hace bello y adorable todo niño recién nacido es esa inocencia que tiene cualquier persona que se acerca, le despierta ternura, qué bonito, tal. Y ese niño es todo sonrisa, ¿no? Y no hay ningún comportamiento psicológico, no hay maldad, no hay nada. Coge de vez en cuando una especie de berrinche si no le das el chupete o lo que sea. Pero en los primeros años, en el primer año, segundo año, casi hasta el tercero, depende de cada persona, depende de cada niño, no se ha formado todavía la conciencia de su propia individualidad, de su propio yo. Tú le dices a un nene, ¿esto de quién es? Y te puede decir, esto es de Andresito. Habla de sí en tercera persona, porque la conciencia del yo, de su propia individualidad, no se ha formado. Cuando tiene 4, 5, 6 años, dice, ¿esto de quién? Dice, esto es mío. Ya está el yo. Entonces, el yo, por un lado, es la conciencia de mi propia individualidad. La autopercepción es una cosa automática, no es un proceso racional e intelectual. Hasta los 3 años o por ahí 4, todo esto es variable, pero bueno, por explicarlo un poco teóricamente, el niño juegas, le cuentas historias, se los crees, todo fantasía, cualquier cosa, que si viene la cigüeña, que si Reyes Magos, cualquier historia, el niño se lo cree todo, porque todavía no ha formado una personalidad, todavía no ha quedado una estructura de su propio yo, de su propia individualidad, y no sabe discernir y diferenciar lo que es correcto de lo que no es correcto, etcétera. Se va formando, o sea que al principio es pura esencia, luego se va formando con la educación, con el ejemplo de los demás, con lo que ve, con todo lo que se le dice, con los valores morales, éticos de comportamiento, con la educación en el colegio, en casa, lo que ve, y no solamente lo que se le dice, sino lo que él capta del ambiente, y no se le dice, pero lo interioriza, se va formando una tercera naturaleza, que es la personalidad. Entonces hay que diferenciar lo que es el yo, que es la conciencia de sí mismo. Horacio, ¿por qué levanto yo la mano si alguien me dice Horacio? Alguien dentro de mí se identifica. Y ese identificarse es el yo. Y el yo tiene muchas facetas, pero voy a llegar ahí. Al principio es el yo, la esencia pura. A partir de los 2, 3 añitos empieza a formar la conciencia del yo, de la propia individualidad, y luego todo lo demás que se va desarrollando alrededor del nene, ¿no? que le va configurando su estructura psicológica, es lo que llamamos personalidad, de persona, de máscara, de fachada. Y eso es como algo de una naturaleza que no le pertenece, porque está inculcado por el exterior, por la educación, por el contexto, por los códigos éticos morales. Un niño nace en una selva de esa que se viva un poco en forma primitiva, por allá, ¿no? Pues le inculcan una serie de valores. Casi no hay personalidad en él, porque todo es instinto, todo es naturaleza, ve a los árboles como si fueran entidades o espíritus, las montañas, los ríos, recibe un tipo de educación en contacto con la naturaleza, y todo es sagrado para él, los animales, los árboles, el río, lo que sea. Y él va a creer en todo eso, porque es lo que recibe, la información que recibe. La conciencia del propio yo, de la gente, de los niños que crecen en la selva o en esos lugares, no es como la nuestra es como muy individual, muy egoísta. Él es una autoconciencia de sí mismo, pero que pertenece a una tribu, pertenece a todo lo que él haga, todo lo que piense, su mundo, su universo, es algo que comparte con los demás. No es como nosotros, que es una conciencia individual, es un yo individual, de mis juguetes, de mis cosas, etcétera. Y no hay una especie de comunión con los demás, ni con los vecinos, ni con nadie.
quiero decir en algo profundamente intrínseco en él. La esencia deja de esa inocencia, esa belleza, esa espontaneidad, ese estar exento de cualquier maldad, queda como atrapado en esta segunda parte que es la personalidad, que es lo que no le pertenece. Lo que nos pertenece es la esencia. Eso es lo real en nosotros, nada más. Nacemos con la esencia, puro. Luego se forma esta segunda estructura psicológica que es la personalidad, y eso viene inculcado por la educación. Es la personalidad se dice falsa personalidad porque no le pertenece. Por el ejemplo que estoy dando, si naces en un país, naces en una época, en una cultura, vas a adquirir unos valores, unos principios, vas a valorar la vida, vas a tener creencias, no vas a tener, vas a participar de ciertos ambientes, de ciertos lugares, en función de lo que te están inculcando. Yo me llamo Horacio, hablo español, tengo una ética, una moral, unas costumbres, el concepto de bien, mal, el concepto de la sexualidad, en función de lo que estoy viendo, de lo que me han educado, de lo que me han inculcado. Entonces, ¿soy yo realmente como ser, como entidad, Horacio? ¿Mis valores, mis ideas, mis creencias, es real o es inculcado? Porque si yo hubiera nacido en la Edad Media, o en la época de los egipcios, o en la Revolución Francesa, o cuando los incas, los mayas, los aztecas, etcétera, etcétera, tendría otra personalidad, otros valores, vería el mundo de manera distinta. La personalidad es adquirida y viene dada por el lugar, por la época, etcétera, etcétera. Y va cambiando también los valores de la personalidad, lo que en una época es moral, en otra época puede ser inmoral. No es auténtico, porque eso siempre está condicionado por las circunstancias. La única realidad es la esencia, pero en la esencia, para poder manifestarse, necesita un yo, una conciencia del yo. Yo soy yo. Y esa íntima conciencia de sí mismo es lo que nos permite diferenciarnos y tener una conciencia de la propia individualidad. El único problema, y ahora os dejo que habléis, el único problema que tenemos, y donde fallan las religiones, donde fallan todos los movimientos sociales, políticos, donde fallan todas esas escuelas vendehumos y milagros y todo, es que nunca jamás enseñan al ser humano que no somos uno, que somos muchos. Que la realidad es que no hay una unidad psicológica, que cuando hablo Horacio, el Horacio de ahora que está hablando con vosotros, que puedo adoptar un rol, lo que sea, automático, no es yo lo puedo asegurar, no es el yo. El estado del yo de Horacio de esta mañana, a eso de las 12, he tenido una especie de crisis psicológica, muchas cosas, y otras veces, cuando estoy iracundo, cuando estoy violento, cuando estoy triste, a lo largo de mi vida he hecho tantas cosas yo que me arrepiento ahora desde la conciencia del presente y siento dolor, siento por qué hice aquello y no soy siempre el mismo. El problema de todas las religiones, de todas las escuelas que conozcáis, yo os lo digo, vosotros luego haced con ello lo que creáis, no me creáis nada, vivirlo. El problema, ¿por qué fallan las religiones? ¿Por qué fallan las ideas políticas? ¿Por qué falla? Porque nunca se contempla que no somos uno, que somos pluralidad. Y termino. En la Biblia, que yo la estudio como un libro psicológico, como un libro de psicología, nada más, respetando la creencia religiosa que tenga cada uno, hay un episodio muy interesante en eso de la multiplicidad de yoes psicológicos. Está Jesús por una calle, por no sé dónde estaba, y aparece ahí un tío medio loco. Que dice que la gente se apartaba porque decían que estaba endemoniado, que tenía muchos demonios que lo poseían. Y va Jesús y le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y el loco este dice, mi nombre es Legión. Legión quiere decir muchos. Dice que Jesús le quita a los diablos, le quita a los demonios y los salva. Eso es una metáfora, una cosa simbólica. Mi nombre es Legión. En el Tíbet, a los agregados psicológicos del ser humano les llaman agregados psíquicos, algo que es agregado, algo que no nos pertenece de nacimiento. Y en la mitología egipcia, los demonios rojos de Set, también entre los mayas y los aztecas tenían un nombre que ahora no me acuerdo cómo se llamaban, y hablaban de los agregados. Siempre que vayamos a hacer un trabajo o una terapia, tenemos que integrar al ser humano en su propia individualidad. Mientras que no tengamos una integridad de cosas, vamos a tener problemas, porque tenemos muchos yoes. Y un yo va por aquí, un yo cree en esto, el otro yo no cree, este yo promete realizar algo, otro yo lo desplaza. O sea, la multiplicidad de los yoes y que no somos una unidad psicológica es la base para principiar cualquier cosa que tenga que ver con el autoconocimiento y desarrollo personal.
Ahí dejo todo esto y ahora lo iremos esquematizando. Sí, chicos, ¿alguien quiere opinar? ¿Hacer alguna pregunta o algo? A ver. Sí, mi querido Horacio, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿no es cierto? El ego estaría compuesto de esta multiplicidad de yoes, ¿no es cierto? Prácticamente este animal intelectual que somos, tenemos varios propósitos y no podemos negar esa multiplicidad, ¿no? Todas estas contradicciones, estos innumerables cambios que tenemos nosotros, el cambio de sentimientos, el cambio de sensaciones, la diferenciación de deseos que tenemos. Esta es la manifestación. ¿Qué podemos hacer para llegar a tener en esencia, no sé, la menor cantidad de yoes y poder o empezar a mandar en esos yos para poder tomar el control de la vida? Porque estos yos, cada uno es diferente y va a contradecirse, ¿no? Mientras el uno, como hablábamos anteriormente, mientras el uno desea ir al gimnasio, el otro desea dormir 15 minutitos más. Entonces, esa lucha que tenemos, ¿cómo hacemos para ir reforzando esto y que nosotros vayamos tomando el control de estos yos internos que tenemos? Podría contestar, como cierto maestro por ahí que le preguntaron esto y dijo, mientras que no seamos conscientes de esa multiplicidad de yoes psicológicos, mientras que no seamos conscientes, yo añado, mientras que no nos duela, no seamos conscientes, nos demos cuenta de que hay una multiplicidad, que yo no soy siempre el mismo, que cambio de estados de conciencia, de estados de ánimo, que ahora me ilusiono por no sé qué, ahora por no sé cuánto, ahora prometo hacer esto. Son las 12 de la noche y me he propuesto, ha pasado la Navidad, me he propuesto que mañana lunes, día 1 de enero, voy a levantarme todas las mañanas a las 6 de la mañana, voy a ir a hacer footing, a correr, voy a llevar un régimen. Eso lo está diciendo un yo, que cuando me veo con la tripa y tal, ¡oh, qué mal estoy! Mañana me levanto. Y como tú acabas de decir, a las 6 o las 7 de la mañana, ese yo que a las 12 dice que se iba a levantar, ese yo no sabe por dónde está. Ahora está el otro que dice, uy, que estoy cansado, que he pasado mala noche, me voy a quedar aquí 5 minutitos más, me tiro 3 horas. Un yo, me estaba acordando hoy de varias personas que hay en algunos países de Latinoamérica, no importa el lugar, porque son simples ejemplos, también lo podría poner en España, con mucho fervor, con mucha ilusión, acordamos que yo iba a ir a dar cursos ahí, ¿no? Y estaban muy ilusionados, hicimos proyectos, etcétera. Entonces, en aquel momento, algún yo ilusionado por lo que había visto, que le gustaba mucho el curso, etcétera, etcétera, pues adquirió un compromiso. Fueron pasando los meses y fue desplazado por otro yo, por otros yoes. Eso nos pasa a todos a lo largo de... Hoy nos enamoramos de una persona, después de otro tiempo nos enamoramos de otra, o este ejemplo que he puesto, ¿no? De voy a adelgazar, luego es reemplazado por otro yo, ahora me llevo muy bien contigo, pasa cualquier cosa, nos enfadamos, somos enemigos, distintos yoes. Se dice que el ser humano, y estos son metáforas o formas simbólicas de representarlo, que somos como un coche, y que en ese coche, el coche sería el cuerpo físico, ¿no? ¿Y quién maneja el coche? Pues depende de quién entre. Si entra el dueño del coche, que sería la esencia o conciencia desarrollada, pues el coche lo llevas a buena velocidad, lo cuidas, tal, vas a un sitio, es un vehículo que te sirve para vivir la vida y disfrutarla, ¿no? Tener buena calidad de vida. Dice que el problema del ser humano es que no se da cuenta de que están entrando y saliendo continuamente otros conductores, otros yoes, que no son los dueños. Entonces el coche lo estrellan, no lo cuidan, abusan de él, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo soy un coche, mi cuerpo físico, que es el vaso sagrado de la vida para que se manifieste la esencia, porque la esencia sería, pero una esencia ya desarrollada, no una esencia de un niño de 3 años, sino de un adulto, la propia. Pero fijaros bien, esta esencia que tendría que cuidar el coche para tener calidad de vida, etcétera, y conducir su vida, ¿no? Por buenos derroteros. Pero le asalta mucho yo. Y el problema, y vuelvo al inicio, es que no soy consciente. Yo llevo ya lo menos 41 años, lo digo por si a alguno le invita a la reflexión, ¿eh? Llevo 41 años. Y con estas técnicas, que están derivadas, la escuela más, la única seria que yo conozco, no digo que no existan otras, pues sí, yo no las conozco, seria,
Es la Escuela del Cuarto Camino de Gurdjieff, el maestro Gurdjieff. Yo ni pertenezco a la Escuela del Cuarto Camino, ni hago, pero es mi trabajo particular, ¿no? Bueno, esta escuela nos dice que antes de nada, y repito, tenemos que ser conscientes de esa multiplicidad. Cuando te duela, cuando te des cuenta de que no tienes control, no tienes voluntad propia, hay una amalgama de estados que pasamos por, tú lo has comentado también, que pasamos por distintos estados de conciencia. A partir de esa toma de conciencia, que no soy uno, que soy muchos, que no controlo mis estados de conciencia, que yo no llevo una armonía, un equilibrio en mi estado de conciencia, me influye todo. Esto del coronavirus me influye. Otras épocas, si tengo dinero, si no tengo dinero, si mi pareja me engaña o no me engaña, si pierdo el trabajo, si alguien me dice una palabra más alta que otra, el orgullo, la soberbia. Unas veces quiero matar a alguien, otras veces estoy enamorado. ¿Qué pasa con eso? Me voy a morir tan ignorante como me he venido. Entonces, esa esencia que ya no está desarrollada, que se ha quedado como atrofiada, como sin crecer, que ha crecido esta personalidad, esta segunda personalidad, que la personalidad es necesaria porque es lo que nos permite vivir, pues para saber el comportamiento que tenemos que tener, normas de urbanidad, etcétera, etcétera, el comportamiento, la educación, saber dirigir a una persona, etcétera. Pero esa personalidad puede estar manejada. La personalidad es el vehículo a través del cual nos movemos, ¿vale? Nos expresamos. La personalidad es el vehículo a través del cual. Y a través de la personalidad adaptada a cada momento, a cada situación, a cada ambiente social, familiar, cultural, esa personalidad puede ser manejada por la esencia o por el yo o los yoes. Una personalidad que es motivada por la esencia de solidaridad, de amor, de autoconocimiento, no sé, llevarse bien con la humanidad, ser una persona útil para ser amable, para ser educado, sacar una familia adelante, bueno, un ser humano normal. La esencia, la conciencia que tiene esos valores. O aquel sinvergüenza maltratador, o aquel que solamente busca el dinero, la ambición, el poder, la fama, la notoriedad. O sea, la esencia, la personalidad, que es un vehículo, simplemente puede ser manejada por el yo de la ira, el yo de la codicia, el yo de la ambición, el yo de la autoimportancia, el yo megalómano. Ahí vemos a muchos gurús o maestros de estas técnicas de las terapias alternativas que se creen que son dioses. No son nada, se les ve. ¿Por qué? Porque esa personalidad que tienen, hola, ¿qué tal? Esto, aquí estamos, tal, está ego. O podemos ver a alguien, un verdadero maestro, que tiene una personalidad para poder desarrollarse, para poder hablar y compartir con la gente, pero se le ve en su mirada, en sus gestos, en su forma de hablar, lo que hace, cómo lo hace, con humildad. Porque quien está hablando, el núcleo principal que da alimento a la personalidad es la esencia. Y el otro, el megalómano y tal, quien alimenta esa personalidad para expresarse con los demás, es el yo, los yoes, la megalomanía, la importancia, creernos que somos importantes. Por lo tanto, la esencia es lo real. La personalidad es lo adquirido y quien maneja todo es el yo, porque el yo es necesario. Hay doctrinas que dicen que hay que destruir el yo, matarlo. Pero ¿cómo vas a matar el yo? El yo no se puede matar, porque el yo es la conciencia de mi propia individualidad. Entonces, puede ser un yo, que es la misma esencia la que aflora y a través de él se manifiesta, o puede ser el ego, puede ser el orgullo, la soberbia. Ego, esencia y personalidad. La esencia, otra cosa, os lo voy a poner más difícil. Como hasta los 2 o 3 años se ha estado desarrollando y después crece a expensas, la esencia queda... Es como si el niñito quedara aquí con su inocencia, con su belleza, y quien crece es la personalidad, que va a ser manejada por los yoes. Ahí está el problema. Y luego no olvidemos lo que decíamos el otro día. La esencia de todo, la base de todo para tener ciertos comportamientos, que ahí hablaríamos de los, pero no hace falta tocarlos, es el nivel del ser. No lo olvidéis nunca. El nivel del ser no se enseña nunca en ninguna escuela. No sé si me he complicado. Yo lo tengo claro, pero a lo mejor dicho así, a lo mejor me he complicado mucho al explicarlo. La imagen de Esteban está temblando, la imagen aquí. Digo, yo le he impresionado porque... Pero no, es un efecto óptico nada más, ¿no? No lo veis a él. Es que es curioso, se mueve así. Digo, lo dejo impresionado. Es mucha energía. Digo, qué mal lo he tenido que hacer que lo...
precisamente era lo que les preguntaba hace rato, que yo estoy viendo titilar mi imagen y creo que voy a salirme y volver a entrar para que eso pueda mejorar. Yo Así es que les pido... que te estaba impresionando, Esteban, joder, me vas a Estaba tratando de arreglar esto desde hace un rato, pero me voy a salir y vuelvo a entrar para... Ya. Ese es su yo eléctrico. Que creo que ya se arregló. Sí, creo que sí. Ya Es mi ego el que está titilando, está queriendo salir de mis adentros. Si me permiten un poquito para poder, digamos, también aportar con algo a este hermoso conocimiento que nos ha dado Horacio. En sí el ego, pues, es una fuerte carencia en nosotros mismos del verdadero conocimiento que debe existir sobre quiénes somos nosotros, ¿no es cierto? Sobre quiénes somos en realidad. Y claro, a la par de esto, la consecuencia, ¿sí?, que es ese aferramiento que tenemos a una imagen nuestra y a una imagen de nosotros mismos, que es el 100% de las veces muy improvisada, hecha de remiendos, una imagen que vive en el futuro, ¿no? Nuestro pensamiento se aferra mucho a las condiciones futuras y eso permite que vivamos una ilusión continua. Una ilusión, claro, que genera una expectativa en el ser humano, y esa expectativa ¿a qué nos vuelca, no? Nos vuelca a querer cumplir lo que hemos ideado sobre nuestra imagen y necesariamente a que se vaya construyendo así. Una de las causas y razones de lo que hoy por hoy vive la humanidad, ¿no? Ese egoísmo tan fuerte que ha hecho que nos aferremos al consumismo, al querer demostrarnos a nosotros mismos qué capaces somos de esto y del otro, ¿no? Entonces se define más, digamos, como esos incesantes movimientos que tenemos los seres humanos para aferrarnos a esa ilusión o a esa noción ilusoria de yo, de lo mío, ¿sí? Y de yo con respecto a lo otro, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho volcarnos a lo que hoy sucede con la humanidad, ¿no? Hubo un estudio en Reino Unido, si no estoy mal, es una universidad, creo que es de Bradford, no recuerdo bien. En este estudio se concluía que más del 60% de las personas que creían tener siempre la razón se veían afectadas por el estrés y también por la ira. Sí, esto generalmente afectaba a su sistema inmunológico. Entonces, de este estudio se parte esta razón de que el ego también afecta a la salud de los seres humanos, ¿no? Tiene mucho que ver con la salud de los seres humanos, y en terapia me ha tocado, dentro de la experiencia que he tenido con todos mis pacientes, me ha tocado luchar mucho con esto, ¿no? Con el ego de las personas, que es el que generalmente espera algo de los demás, ¿sí? El ego nos pone en esa posición de querer esperar de los demás, ¿sí? Que mi pareja sea como yo quiero, que mis amigos sean como yo quiero, que el mundo responda como yo quiero. Y en esta situación que vive hoy la humanidad, se vuelve un poco más difícil afrontar el ego, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, claro, todas las esperanzas que habíamos tenido, todas las ideas que nos habíamos formado en nuestra mente se van quedando vulnerables frente a esta situación, y lo que principalmente debe estar sucediendo en todos los hogares humanos es que el ego se va rompiendo en pedazos poco a poco, ¿no? Que eso es algo que hay que festejar, ¿no? Y el yo, que tanto daño nos ha hecho, el pensar en mí con ese egoísmo, ¿no? Hay un lindo cuento sufí, a mí me gusta mucho, tiene una gran referencia con esto del ego. Un día le preguntaron a un sabio, bueno, ¿quién te guió en tu camino, no? ¿Quién fue el que te guió en ese camino de sabiduría que tú tienes? El sabio contestó de esta manera, les dijo, bueno, a mí lo que me llevó a ser quien soy digamos, en mi camino fue un perro.
Entonces, claro, se quedaron observándole los que le entrevistaban y le dijeron, bueno, un perro, o sea, ¿cómo un perro te puede convertir en una persona tan sabia, ¿no? Lo que pasó, les explicaba el sabio, es que un día lo encontré casi muerto de sed a la orilla de un río. El perrito, cada vez que veía su imagen en el agua, cuando se disponía a tomar agua, a beber agua, se asustaba, ¿sí? Y se alejaba porque creía que era otro perro el que estaba ahí y que le podía causar algún daño. Pero finalmente, después de observar durante un largo rato, pude ver que la necesidad que tenía de tomar agua este perrito era tal que, venciendo el miedo, se arrojó al agua, ¿sí? Se encaminó al agua, pues, y la barrera que lo separaba de ese líquido vital había desaparecido. Se dio cuenta el perro de que era él, de que era el propio obstáculo que tenía para poder tomar agüita, era él mismo, ¿no? Entonces, él dice, de esta manera, mi propio obstáculo desapareció, ¿no? Cuando comprendí que ni yo era el obstáculo que me impedía avanzar en este camino de sabiduría, ¿no? Fue la conducta de un perro la que me señaló por primera vez ese camino, ¿no? Que nosotros mismos somos los que nos ponemos esas barreras, esas fronteras en la vida, igual que manifiesta este cuento sufí, el perro era él mismo y su reflejo el que le impedía vivir, el que le impedía estar en paz hasta que venció sus miedos y se separó de esa imagen de él mismo para comprender que el que le causaba daño era él mismo, ¿no? Espero apostar en algo con esta pequeña historia y ya seguiremos hablando un poco más. Cedo la palabra a alguien más. Gracias. Sí, chicos, no, muy bonita la historia, Esteban. Y bueno, creo que un poquito el camino es ese cambio de conciencia, ¿no? Quitarnos los miedos, quitarnos como tú bien dices, nosotros mismos somos los que nos ponemos la barrera. Gracielita, Giovanni, no sé si quieran agregar algo. Sí, sí, bueno. Bueno, pues mi opinión, obviamente, construyendo un poquito más sobre los parámetros de las ideas del maestro Horacio y de Esteban y de Pierre también, es que pues el ego es, para mí, para verlo como desde otro punto de vista, es esa vocecita interna que continuamente me está saboteando, que está saboteando mi caminar en la vida. Cada vez que algo no es como yo quiero, mi ego juega ese papel de hacerme sentir mal, de hacerme creer que porque yo tengo y los demás no, de hacerme creer que el por qué yo estoy ahorita encerrado con este tema de la pandemia y es el ego el que me está dando como ese punto de presión porque no estoy haciendo lo que yo quiero, que es de pronto salir, divertirme, hacer mis cosas que obviamente pues son necesarias para vivir y ser felices, pero de alguna u otra manera es alimentar ese ego y nunca ver esa esencia que es nuestra esencia lo que nos permite ver realmente nuestro crecimiento, lo que nos permite realmente ver de a dónde venimos, nuestra fuente. Y esto es algo que de alguna u otra manera las religiones lo han interpretado muy mal, obviamente con respeto a todas las religiones y a las creencias. Yo pienso que siempre condicionan a una persona a que siga un parámetro y sobre ese parámetro se vaya y más sin embargo todos esos feligreses se van estrellando por el camino porque se dan cuenta que hacen unos rituales, unos procedimientos, ir a misas o ir a cultos y más sin embargo su vida sigue igual, porque igual lo están haciendo desde el ego. Así le pongamos la religión o le pongamos la iglesia, lo que decía el maestro Horacio, tenemos varios yo que nos están saboteando. Entonces el mensaje, y es porque aquí tengo un par de mensajes por WhatsApp que me están escribiendo, donde ya le voy a hacer a continuación unas preguntas al maestro Horacio, y es, ¿de qué forma puedo yo comenzar a trabajar ese ego, a trascenderlo, a entender que lo que no me gusta en mi vida es un maestro que me está invitando a cambiar? Tengo una situación que me está incomodando en estos momentos, una separación, una enfermedad, una quiebra económica.
Yo lo veo desde mi ego como soy de malas, como qué puedo hacer, pero mi esencia me está mostrando el camino. Entonces, maestro Horacio, ¿qué le podemos decir aquí a las personas que están viendo esta transmisión y pues quieren conocer su concepto al respecto? Sí, es que en ese ejemplo que has puesto tú, estás encerrado en un sitio y llega un momento de estrés, de ansiedad, de ira, de frustración, de malestar. Eso es el yo, eso es el ego. Y esa situación la puedes vivir desde la esencia o conciencia. Hay una comprensión, ya no hay estrés, no hay ansiedad. La conciencia vive las cosas tal como son, las asimila. Porque la conciencia es presente, la conciencia no es ni pasado ni futuro, porque esto se relacionaría con lo que en psicología moderna se llama el inconsciente, una parte del inconsciente. Pero lo has dicho, conforme lo estabas diciendo, digo, vamos a ver dónde está el ego, dónde está la personalidad y dónde está la esencia. El yo, el ego, es el que se estresa, se frustra, no hay derecho. Ahí está el ego y nos hace sufrir. Y claro, si estás con alguna persona contigo viviendo este encierro, pues lo desahogas con esa persona. Pero esa ansiedad, ese estrés, ese malestar es el ego. Eso es el ego. En el momento que la persona lograra desplazar a ese ego y que su lugar, la estructura psicológica, no olvidemos que el ego, ¿de qué vive? De una triple energía, la energía mental, los pensamientos, las ideas, todo el rollo mental, de la parte emocional y de la parte física. O sea que el ego, cuando hablamos del yo, tiene 3 cerebros o 3 centros de manifestación. Lo que pensamos cuando estamos iracundos, lo que pensamos cuando estamos felices, contentos, las emociones, el físico, y eso, como decía Esteban, claro que influye en el sistema inmunológico, totalmente, totalmente. Porque en lugar de estar con odio, con rencor, con resentimiento, con frustración, a ver si se acaba esto, me voy a escapar, porque es el ego, ese es el ego, el ego. Si está la esencia, lo pone todo en su lugar, afronta el reto, vive, lo experimenta, y eso sería también saludable. ¿Y cuál sería la personalidad? Si la personalidad es aprendizaje, todo lo que conozco, fijaros bien hasta qué mínimos detalles puede actuar la personalidad. El manejar el ordenador, la lectura, técnicas que puedo conocer, la cocina, todo eso es un bagaje de experiencias que un niño no las conoce. Eso no es de la esencia, ni del yo en sí, es la personalidad en cuanto a adquisición de datos y de información. Pues entonces, si manejo el ordenador, ya puedo distraerme, ya puedo desplazar al ego, la ambición, estoy estudiando, estoy paseando, haciendo cualquier cosa. Hoy en día con los medios de comunicación nos relacionamos unos con otros, por el WhatsApp, etcétera. Eso es aprendido, eso no es natural, eso es artificial. Porque ahora en una selva por allá, yo que sé, aborígenes australianos de una tribu, no sé qué, no lo tienen. Bueno, igual sí, igual hasta los WhatsApp llegan hasta allí. Pero bueno, todo lo que es adquirido es lo que me va a permitir a mí que se manifieste el yo y genere un estado de estrés, de ansiedad, que es malo para la salud, o que ante cualquier situación, y en este encierro, por el ejemplo que tú has puesto, es la esencia, la conciencia. La esencia de la conciencia vive el presente, no genera ansiedad. Las cosas están equilibradas, no derrochas energía ni mental, ni emocional, ni física. Es lo que te permite el equilibrio. Y la clave fundamental para pasar de la teoría a la práctica es que tú seas consciente de que tienes esa multiplicidad de yo psicológicos, que seas consciente de que hay algo que no terminas de comprender ni de vivir, que nos falta a la gente, le falta algo y busca cómo llenar ese vacío y esas carencias con el alcohol, con la droga, que salas de fiesta, deporte, fútbol, no sé qué, sexo, para arriba, para abajo, un montón de cosas. Eso nos pasa a todos, porque es dificilísimo. Para el yo, para el ego, le resulta casi imposible estar las 24 horas del día sin moverse en su casa. Un día cualquiera, aunque no haya pandemia. ¿Por qué? Porque necesita llenarse. Hay una ansiedad, la gente necesita fumar, necesita salir, necesita alternar con uno, con otro. La esencia, si uno lograse estar en la íntima recordación de sí mismo y se tomara como objeto de estudio la autoobservación, puede estar el día observando, porque no hay nada en el exterior más apasionante, más extraordinario que observar esta complejidad. Es como un universo de pensamiento, de ideas distintos, de pulsiones, imágenes. ¿Por qué no somos capaces de estar, aunque solamente sea
media hora en autoobservación. La clave fundamental es, primero que todo, ser consciente de esa multiplicidad, que hay algo, dice, me falta algo, yo necesito, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy el ser? Y entonces rápidamente, pues, nos identificamos con una idea religiosa o política, porque necesitamos llenar nuestro vacío con cosas, o ir a un bar a tomar un café o quedar con un amigo, tal. Está bien, que eso forma parte de las costumbres de la personalidad, porque si no nos hubieran educado en esas costumbres, no hubiéramos desarrollado eso de quedar para tomarnos un café. En cada cultura, en cada civilización y en cada época, pues hay distintas formas de relacionarse. Pero fijaros bien, clave, la íntima recordación de sí mismo, la íntima. Pero cuando tú intentas ponerte en la íntima recordación de ti mismo, lo haces intelectualmente, está la mente intelectual, así. La íntima recordación, tengo que acordarme de mí, sí, tengo la mano apoyada aquí, sí, me están viendo a través del ordenador. Es un rollo intelectual, no. Es la íntima recordación, es como si de repente la mente se suspendiera y uno captara el presente y se acuerda de sí, se percibe así. Es como, cuando se tiene, es como un impacto, es como si de repente dijera, caramba, que estoy vivo, que todavía vivo. Ya sé que esto intelectualmente no se entiende, estoy vivo, todavía existo, estoy aquí. La íntima recordación de sí mismo tiene una clave fundamental. Os invito a que la intentéis a practicar una semana. La clave sol, ese, sujeto, yo. Tengo que ser consciente del presente, como sujeto. Horacio, estoy aquí. Ser consciente del sujeto, que es el yo, la conciencia de mi propio yo, de mi propia individualidad, que estoy aquí. Sujeto, objeto, ¿qué estoy haciendo? Porque si me distraigo, me estáis hablando, yo puedo estar con una preocupación. El ego tiene una preocupación, que mañana he quedado, que no sé qué, no sé cuánto, que ayer me pasó, que cuándo voy a salir de aquí. Entonces me distraigo. Entonces, del sujeto, la conciencia del yo de aquí, sujeto, objeto, ¿qué estoy haciendo? Hablando con vosotros, ser consciente, valorar este momento. Fijaros bien en lo maravilloso y extraordinario del fenómeno que está ocurriendo ahora. Personas de miles de kilómetros de distancia, cada uno tiene su historia, etcétera, distintos países, y estamos unidos ahora por afinidad psicológica, hablando de un tema que yo creo que es interesante, porque se refiere al conocimiento de sí, ¿no? Fijaros qué fenómeno tan extraordinario está ocurriendo. A lo mejor no somos conscientes. ¿Os imagináis a nuestra abuela o nuestra tatarabuela, gente de hace 100 años, que de repente resucitaran y los traemos aquí para que vea esto? Se quedaría, ¿qué pasa? No lo entendería. Esto es extraordinario, ¿no? Que podamos vernos y hablar y tal. Entonces, sujeto, objeto, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo. Y el lugar. Si aprendo a practicar esta técnica, que es una técnica psicológica, que esto no es coger un martillo y crear, no, es un funcionalismo de la conciencia, no de la personalidad, de la conciencia, que está atrofiado porque no lo desarrollamos. ¿En qué escuela? Papá, mamá, el cura, quien sea, ¿nos han enseñado alguna vez la autoobservación, la íntima recordación? La clave son sujeto, objeto, lugar. Y el lugar. Entonces yo tengo que ser consciente de mí como sujeto, la conciencia del yo, objeto, que estoy con vosotros, que es lo que estoy haciendo aquí, y el lugar donde estoy. Se dice, yo he hecho algunas prácticas y me ha dado un poquito de resultado, que cuando la persona se acostumbra a la vida diaria, de vez en cuando, en cualquier momento, estás cocinando, estás fregando, estás saliendo, estás conduciendo el coche, estás paseando, o estás leyendo un libro, o en medio de una discusión con quien sea, una discusión o algo, en ese momento, ¡plas!, es como darte un choque consciente, decir, quieto, y entonces entrar en esa interiorización. Pero esto es algo que se hace, que fluye, no es racional, porque si racionas ya está fastidiado, y lo estás racionalizando. Entonces, ¿qué hago aquí? En el momento que soy consciente del sujeto, si estoy discutiendo con alguien, dejo de discutir. O sigo la conversación, bajo el nivel y ya no discuto, porque tengo otro estado de conciencia. Objeto, ¿qué estoy haciendo? Vivir el presente, estoy aquí en el mundo físico tridimensional, lo que estoy haciendo, no tener la mente tan dispersa, y el lugar, ser consciente del aquí y ahora. Eso es un funcionalismo de la conciencia que nunca nos han educado, que no forma parte de lo que se ha grabado en la personalidad y no lo desarrollamos. Os invito a que practiquéis la íntima recordación de sí mismo, sujeto, objeto, lugar, para que podamos practicar una auténtica autoobservación. Queremos estudiar y comprender el universo, las galaxias, grandes telescopios. Queremos conocer la micromateria, los insectos, los virus, microscopios. Queremos conocernos a nosotros mismos, no hay ningún instrumento.
solamente el de la conciencia. La conciencia, la esencia ya la conciencia madura, está al servicio del ego, de la preocupación, de los miedos, de la ansiedad, porque es lo que me han inculcado y mi forma de expresarme es la personalidad. No sé si lo he explicado bien. Bueno, sí, tenía cosas. Si no lo explico bien, escucha. Tenía Escucha, cosas Ana, que decir, sí. Ana, tú que eres el alma mater de y nos das. Si hay alguna cosa que no lo explico bien, no tengáis ningún temor en decírmelo, ¿eh? No. Lo que pasa es que mientras tú hablabas se me venían ideas a la cabeza y claro, también se fueron por otro lado porque te seguía escuchando. No, pero Pues recordaba, que no se vaya. mientras tú hablabas yo recordaba una fotografía que vi el otro día. Era mucha gente viendo a alguien importante o algún actor, qué sé yo, pero todos viendo desde el lente del teléfono, ¿no? De la cámara del teléfono. Solo una persona viendo en directo. Y es así como vemos nosotros también un poco las cosas, ¿no? Siempre a través de otros. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de mirar directamente nosotros en la dirección correcta, que sería mirarnos hacia adentro, ¿no? Porque pienso yo, Horacio, que, o sea, teniendo tantos yo nosotros, tantas personalidades y tantas cosas, o sea, tantas formas de actuar, no nos conocemos a nosotros, no nos entendemos a nosotros, o sea, si no entramos y miramos, no podemos entender a los demás, o sea, definitivamente ahí vienen las discusiones con la pareja, con los hijos, con el entorno, porque no podemos entenderlos, o sea, yo creo que cuando tú comienzas a analizar a una persona, no solamente por cómo actúa, sino te comienzas a ir un poquito a, de repente, entender, claro, no con todos, porque no todos son tan cercanos, pero a entender un poco cómo fue su vida, cómo fue su infancia, cómo fue, por qué está actuando. Cuando comienzas a analizar eso, comienzas a comprender y a dejar de molestarte, a dejar de fastidiarte con las otras personas, ¿no? Entonces, es muy importante lo que tú dices, o sea, nadie nos enseña algo tan importante que es mirar dentro, analizarnos a nosotros mismos para podernos comprender y comprender a los demás. Y eso te iba a preguntar ya hace un rato, ¿no? O sea, ¿por qué teniendo tantas personalidades nosotros, tantas formas de ver las cosas? Yo recuerdo cuando mi hijo mayor le dice al menor, la mamá de mi infancia me castigaba por eso, ¿no? La mamá de ahora es muy condescendiente, pero es que mi yo de madre también ha ido evolucionando y ha ido cambiando, ¿no? O sea, hoy entiendo mejor, hoy comprendo mejor y me falta entender y comprender mucho, pero ¿por qué nosotros necesitamos mirarnos a través de otros? ¿Por qué nosotros necesitamos seguir a otros? ¿Por qué, o sea, seguimos a Jesús, seguimos a una virgen, y más adelante de repente seguiremos a otras personas, ¿no? A los nuevos profetas. ¿Por qué necesitamos, por qué huimos de nosotros, Horacio? Tú has dicho, cuando el ejemplo ese que has puesto con tu hijo y tal, si la madre ha actuado, ya ahora actúa diferente, ahí está la conciencia que ha ido evolucionando y madurando. Si no hubiera habido una maduración de la propia conciencia, una comprensión, seguirías tratándolo igual. Genio y figura hasta la sepultura, que se suele decir que las personas, que hay gente que no cambia y siempre tienen el mismo comportamiento, y hay gente que dice, el otro día vi una persona y me dijeron, no te puedes imaginar el cambio que ha pegado, ya no es como antes, ¿no? Ha cambiado, ha madurado. Claro, ha ido desarrollando la conciencia de la comprensión. Cuando yo discuto con alguien, normalmente, y me cae mal, es porque, si os acordáis cuando hablamos de la sombra, todo esto es la sombra. Y partes de la personalidad también forman parte de la sombra, porque la sombra es todo ese lado psicológico que no queremos admitir. El lado menos amable, el lado que no es aceptado socialmente, la ira, la codicia, y aparentamos muchas formas de ser que son falsas, porque es de la falsa personalidad. Claro, la esencia, la conciencia, que la vemos aquí como el lado espiritual, el lado bueno, no sabe, si no está tan bien educada, y si no, y esto parece una paradoja, si no tiene una personalidad como vehículo para expresarse y manifestarse que sea equilibrada, tampoco va a saber hacer las cosas. La personalidad es simplemente un vehículo. La personalidad debería ser pasiva al servicio o del ego, de la ambición, de la codicia, de lo que sea, o de la propia esencia o conciencia. La personalidad tendría que ser un vehículo, pero es un vehículo para el orgullo, la soberbia, etc. ¿Y por qué me cae mal? Porque inconscientemente estoy viendo en esa persona cosas que tengo yo. Las personas son como un espejo.
Cuando nosotros vemos una persona y lo vemos, su gesto, su mirada, la forma que habla, como dice, y nos caiga mal, ¡ay, qué mal me cae esta persona! Automáticamente peguémonos un choque, la íntima recordación de mí. ¿Por qué esa persona me molesta? ¿Por qué esa persona me provoca un rechazo, me cae mal? Eso que esa chulería, esa forma que tiene, ¿no será que en el fondo la tengo yo? En la psicología esotérica, en el cuarto camino y en otras doctrinas, se habla del lado oculto de la luna psicológica. De igual manera que la luna que vemos hay un lado que nunca se ve, desde nuestro hemisferio nunca la vemos, tiene un lado invisible. También nosotros tenemos una luna psicológica, el lado que se ve, la personalidad amable, los roles que adoptamos, comportamientos, simpatía, y el lado que no se ve, que es nuestro mezquindades, nuestras envidias, el lado que siempre intentamos ocultar. Y cuando nosotros discutimos con una persona, lo llevamos mal, es porque algo resuena. Si una persona te provoca nada más que verlo rechazo, automáticamente piensa que eso que estás viendo y eso que te provoca rechazo en esa persona es porque lo tienes tú. Pero no quieres verlo, porque socialmente, culturalmente, para la personalidad no está bien visto. A mí me gusta que me halaguen, a mí me gusta que me digan, oye, pues qué majo, qué bien, qué educado, yo qué sé, que me digan cosas bonitas. Pero claro, si me dicen, Horacio, eres un envidioso, eres un estúpido, eres una persona intratable, no sé, no me gusta. El ego. Ahora, si lo cogiese la conciencia, diría, caramba, pues voy a ver qué pasa. Voy a ver, a lo mejor. Entonces, normalmente nos enfadamos con las personas que serían como un entrenador. Yo me acuerdo, no sé si vendrá muy a cuento, pero lo voy a decir, que yo antes estaba con una persona, compartía con un amigo los cursos y tal, estuve unos 10 años ahí compartiendo, viajando juntos y tal, y siempre que terminaba de dar el curso, él venía, nos íbamos a un bar, nos tomábamos un café y me decía todo lo que, bajo su criterio, yo había hecho mal. Y había cosas que me dolían. ¿A quién le dolían? Al ego. Yo salía contento del curso, que bien estado, la gente, Horacio, maestro, claro, al ego mío, que bien le venía. Y luego el amigo mío me decía, entonces yo me daba cuenta que había alguien aquí herido, pero gracias a esas críticas yo aprendí y tuve que corregir muchas cosas. Si tomáramos una actitud de aprender, el mejor gimnasio es el gimnasio que tenemos sobre todo con la pareja. Es el mejor gimnasio que tenemos. Ahí va a salir todo. No hay ninguna persona, ningún ambiente, lugar, situación donde tú te puedas conocer a ti mejor que cuando te circunscribes a ese ambiente del hogar, de la relación de la pareja, porque tú vas a compartir con tu pareja cosas que no compartes con nadie, ni con tus padres, obviamente. Y ahí va a salir lo que tú eres realmente, psicológicamente hablando. Por lo tanto, la clave, cuando estés con alguien y tengas discusiones y te caiga mal, etcétera, piensa, ¿qué es lo que tengo en mi interior? ¿Quién está aflorando? Si sientes dolor, si sientes rabia, si reaccionas, es el ego. Si hay una especie de comprensión, una especie de... Una vez aquí en el Facebook yo hice una entrada y un psicólogo de México me contestó en el Facebook y me dijo que no estaba de acuerdo. Me hizo una crítica bastante fuerte de lo que yo había dicho. Entonces, yo la leí y a mi ego no le gustó. Pero aquel día, a lo mejor casi por error, la conciencia estaba un poco por ahí, a ver si pillaba algo. Y yo le escribí, dándole las gracias, ojo, dándole las gracias, agradeciéndole. Y el tipo me contestó y me llamó hasta por teléfono. Horacio, pero si te he hecho una crítica, ¿no estás ofendido? Digo, no, gracias, gracias a ti, me he dado cuenta de eso. Y había otra persona, un argentino, que durante un año me tenía frito. Todas las entradas que yo hacía aquí, hacía comentarios, porque un tío que conocía mucho, ¿no? Y tenía una intelectualidad y unos conocimientos y tal. Siempre intentaba, pues, sí, hacer una crítica y a mí me daba rabia porque había algunas cosas que decía yo, pues sí, es que creo que tiene razón, pero ¿cómo lo admito que tiene razón? Bueno, en síntesis, ¿por qué no aprovechamos la relación con los demás como gimnasio psicológico y cada vez que hagan o nos digan algo, lo tomemos como una magnífica oportunidad para autodescubrirme y darme cuenta de que tengo ese fallo, de que tengo esa ira, que soy muy cabezón, que soy tal? Eso no quiere decir que siempre que nos hagan una crítica tienen razón, ¿eh? No siempre. Pueden hacernos críticas que a veces no tienen razón. Pero si no tienen razón, ¿por qué me voy a ofender?
oye, pues te agradezco, pero yo creo que es así como he dicho yo. O, oye, te lo agradezco, mira, me acabas de dar una idea. No lo había visto desde esa perspectiva. Muchas gracias. Es que nosotros tenemos que cambiar la perspectiva, la actitud. ¿Para qué diablos vivimos? ¿Para ser criaturas mecánicas a merced del yo de turno? Que viene esa persona, Horacio, qué guapo, qué listo, ay, como un pavo real. Horacio, qué feo, qué mal te veo, qué barriga tienes, qué viejo. Hace poco una amiga mía que hacía mucho tiempo que no me veía, me vio y dice, pero si estás todo hecho hueso, estás viejo ya, tienes canas. Y yo me quedé así. Casi me daba ganas de llorar. Vamos a tomarnos la vida como una oportunidad para el autoconocimiento y desarrollo personal. ¿Y quién nos pone a prueba? Si nos vamos al Himalaya, nos metemos en una cueva y nos tiramos 4 o 5 años y vamos a meditar, pero no nos vamos a conocer a nosotros mismos porque no va a haber nadie que nos ponga a prueba. Pero estate con tu pareja, o con allegados, y verás cómo te va a salir la ira, la intolerancia, la rabia, la frustración. Ahí te va a salir, ahí te vas a conocer. Es verdad lo que dice Horacio. Claro, es así, está ahí. Es cierto y le doy la razón, porque la mayoría de las veces el ego es lo que nos desconecta del verdadero yo. No nos da el ver qué es lo que, siempre más que nada vemos lo que hay fuera, siempre nos identificamos con las cosas externas, como el carro, ay, qué carro tan bonito, qué casa, qué esto, siempre lo externo, pero en realidad nunca nos ponemos a ver qué es lo que traemos interior, qué es nuestro ser, porque todo eso, lo único que nos siempre vemos es lo exterior. Nuestro ego le gusta ser el mejor, el destacar, el imponer en general, en sí, pero en realidad no nos deja ver la esencia de la persona, lo que verdaderamente es, no lo que tiene en realidad. Así es. Has estado muy bien. Si me permiten Y hay unas palabritas para poder dale, Esteban, dale, sí. alimentar este diálogo. Bueno, causante del ego, ¿no? Si hay un factor responsable del ego, sí, es la individualidad que vive el ser humano, ¿no? Primero eso, y pues luego también nuestros sistemas educativos. Yo le echo mucho la culpa al sistema educativo humano. ¿Por qué razón? Porque pues hoy por hoy estamos viendo la responsabilidad que ha tenido el ser humano con lo que está pasando en la naturaleza, ¿no es cierto? Y la principal razón es ese individualismo que nos lleva a ser competitivos, sí, que nos lleva a competir con nuestro prójimo, con nuestro hermano, a querer ser mejor que los demás o ser mejor que quien tiene algo, pues yo quiero tener el doble, yo quiero tener más y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero esto está ligado al factor educativo tan obsoleto ya, que ¿qué es lo que nos enseña? Desde niños nos enseña a ser lo que no queremos ser. Sí, el sistema educativo te fortalece en ti partes que no necesitas en tu vida, que realmente te ponen en competencia con los demás, al punto que las evaluaciones, las tareas, los puntajes, etcétera, etcétera. Lo que yo pienso es que la humanidad, en solución, digamos, a este problema con el ego, debería comenzar por cambiar sus matrices educativas y comenzar a explorar ya lo que sería el conocer nuestras habilidades, ¿sí? Nuestras capacidades y también las debilidades de cada una de las personas. Un sistema educativo que permita que un estudiante sea quien quiere ser y que exprese sus potenciales, sus dones, que si a ti te gusta la música, pues en la música desenvuelvas toda tu vida, ¿no? Si a ti te gusta la construcción, pues en la arquitectura y así, ¿no? Y que permita que desde niños las personas puedan ser como quieren ser y puedan explotar los dones y capacidades que tiene
cada ser humano, ¿no es cierto? Yo creo que el principal fracaso de la humanidad se llama educación, es la cultura, el sistema educativo tan deficiente que hoy por hoy tenemos y nos demuestra que nada más nos ha puesto a la humanidad en competencia, y esa competencia, ¿a quién ha terminado agrediendo? ¿No? A nuestro mismo planeta, a nuestra misma casa. Entonces es muy importante. Ahora, el ego, la pregunta es, ¿y el ego puede ser positivo también? ¿Sí? ¿Puede tener algo de positivo? Pues claro que tiene que tener algo de positivo, no siempre puede ser negativo, siempre y cuando aprendamos a controlarlo y a saber cuándo es, digamos, útil para nosotros el ego, ¿no? Que, bueno, siempre tiene que estar acompañado de dos básicas, digamos, dos elementos básicos, que sería el autoconocimiento y la inteligencia emocional, ¿sí? Conocerme, conocer quién soy realmente, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades, y siempre mantener inteligencia emocional para no permitir que esa falta en las expectativas que nos hacemos de la realidad y cuando no llegan, pues nos hacen sufrir, porque lo que genera sufrimiento en el ser humano realmente es el ego, ¿no? El ego es la causa y razón del sufrimiento de los seres humanos. Y bueno, pues hay un montón de historias que me encantan, pero para poder ya dar paso a que alguien más pueda hablar, solamente quiero comentar o contar una historia que me gustó mucho hace un tiempo, le había leído, es de estas comunidades budistas en el Tíbet. Un muchacho que se llamaba Juan se fue hacia el Tíbet buscando el budismo, ¿no? Entonces, ahí él ya llevaba 3 años siendo orientado ahí para poder iniciarse como un monje, que él quería ser un monje muy ejemplar, ¿no? Todos los días, a la hora de cenar, a la hora de la merienda, le preguntaba a su maestro si es que al día siguiente se celebraría ya la ceremonia de su iniciación. Entonces, siempre recibía la respuesta: todavía no estás preparado. Primero debes trabajar la humildad y dominar tu ego. Eso le respondía el mentor en ese momento, ¿no? El joven sorprendido decía: el ego. O sea, aparentemente el joven no entendía por qué este maestro se refería a su ego. Pensaba que merecía ascender en su camino espiritual, ya que él se preocupaba mucho de sus estudios, meditaba sin descanso y leía a diario todas las enseñanzas de Buda, ¿no? Un día al maestro se le ocurrió una manera para demostrarle a su discípulo que todavía no estaba preparado para la iniciación. Y antes de dar comienzo a una sesión de meditación que tenían, les dijo a todos ahí: quien medite mejor tendrá como premio un helado de chocolate, añadió ahí en ese entonces, ¿no? Al momento, Juan, después de un breve alboroto que hubo ahí entre todos los que estaban en esta comunidad, que comenzaban a meditar, Juan se propuso a él mismo ser el que mejor meditara de todos sus compañeros. De esta forma, le demostraré a mi maestro, se decía, que estoy preparado para iniciarme y además me comeré el helado, ¿no? Entonces, él consiguió concentrarse mucho en su relajación, pero al mismo tiempo, todo el tiempo visualizaba un helado de chocolate que iba y venía como subido en un columpio. No puede ser, se decía internamente, tengo que dejar de pensar en el helado o si no otro lo ganará. Eso se repetía continuamente. Con mucho esfuerzo, Juan lograba meditar durante varios minutos en los que simplemente seguía el compás de su respiración, pero enseguida se imaginaba a uno de los monjes comiéndose el helado de chocolate que él quería. Maldición, se decía, debo ser yo quien consiga este helado. Eso pensaba angustiadamente este muchacho, ¿no? Cuando la sesión finalizó, el maestro se acercó a todos y les explicó
que todos lo habían hecho bien, todos los alumnos lo habían hecho bien, salvo alguien que había pensado demasiado en el helado, es decir, en el futuro. Entonces Juan se levantó, se quedó parado un momento ahí pasmado y mencionó, dice, maestro, yo pensé en el helado, lo admito, pero ¿cómo usted pudo saber que fui yo quien había pensado demasiado en el helado? En este momento, el maestro le dice, pues yo no puedo saberlo, ¿sí? Pero sí puedo ver que te has sentido tan aludido para levantarte, para intentar situarte por encima de los demás, de todos tus compañeros. Y es así, entonces, mi querido Juan, es así como actúa tu ego. Tu ego se siente atacado, se siente cuestionado, se siente ofendido. Y siempre pretende tener la razón en el juego de ser superior a la gente, de ser superior a la gente que le rodea o a los demás. Entonces ese día Juan aprendió que todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Él trabajó su humildad y los impulsos del ego, procuró vivir en el presente y no intentó quedar por encima de los demás. También entendió lo que no era conveniente identificarse con los logros, ¿sí? Y pues trabajar la paciencia. Luego de eso llegó ese gran día en el que el maestro llamó a su puerta para anunciarle que por fin él ya estaba preparado para lo que tanto había ansiado. Cuando llegó al templo, él no encontró a nadie ahí, estaba solo. Solo había una pequeña tarima y sobre ella había un helado de chocolate. Joel consiguió disfrutar de ese helado, agradeciendo a su maestro, sin sentirse decepcionado, y a continuación fue iniciado en esas artes, ¿no? Es una linda historia que comparto, me gustó mucho y tiene mucho que ver con el ego y nos hace reflexionar también sobre lo que vivimos a diario. Linda historia. Tú, Ana, venga. Muy buena historia, A gracias. Giovanni y Gracias, a Pierre, que los pobres están ahí sin hablar. No se van a comer el chocolate. O vais a quedar sin chocolate. Dale, Bueno, dale. Esteban, muchas gracias. Muy buena la historia. Entonces, como para complementar un poquito más, de todas maneras, el ego es muy necesario porque es esa alarma que se enciende a cada momento que algo no me gusta. Es esa alarma que hace ver y reconocer que hay algo que tengo que cambiar. Cuando hay algo que a mí no me gusta de ti, es porque yo lo tengo. La gran mayoría de personas buscan siempre afuera. Entonces, en el sentido, lo que tú hablabas, Esteban, de la educación. Y pues sé que esto, pues obviamente no es culpa de nadie, porque esto es esto ya lo traemos ancestral, que nuestros abuelos, nuestros padres siempre quisieron vernos a nosotros profesionales, que estudiáramos, pero nunca analizaban más allá de eso qué fortalezas podíamos tener y qué en realidad nos hacía feliz. La gran mayoría de personas buscan un título para complacer su ego, porque creen que con una maestría o una especialización van a poder conseguir un trabajo, tener mejor sueldo y poder tener mejor vida. Pero tarde o temprano la vida les muestra que no es así. Ahora, no es que esté hablando que estudiar sea malo. Obviamente, de alguna u otra manera, desde la parte consciente es conveniente tener uno el título porque pues en el mundo estamos y es un requisito, pues, pero de alguna u otra manera es para satisfacer el ego, pero es volver a la esencia, a qué somos realmente. Entonces, la persona, el niño que es muy bueno para artes, pero creció y el papá le dijo estudie contabilidad. Y pues él estudió por satisfacer al papá porque pues hay un patrón ancestral que hay que seguir, pero al final nunca fue feliz. Ahora otro tema que quiero compartir es que la importancia, maestro Horacio y todos los demás maestros, es poderle transmitir a la gente que lo importante de poder uno trabajar el ego es que si no lo hacemos, en cualquier momento la vida nos mueve de esa zona de confort y nos obliga a hacerlo. Porque cuando yo no quiero reconocer mi ego, tarde o temprano, como yo hablo, cachetadita, el universo se encarga de sacarme de la zona de confort. Y mire, se los digo por experiencia propia. Yo trabajaba en un concesionario X aquí en Bogotá y tenía una zona de confort buenísima. Y gracias al despido que tuve,
pude encontrar mi propósito de vida. Pero entonces yo estaba bien acomodadito, con buen sueldo, con estatus, con reconocimiento, y de un momento a otro todo se me comenzó a mover. Pero mi ego me decía, oiga, Giovanni, ¿pero por qué le pasó a usted? Y la parte consciente dice, usted es un gran profesional, usted entrena, usted muy bien, usted enseña, todo. Pero hay otra parte que dice, oiga, su esencia. Y se los digo porque a mí me pasó. Entonces, gran parte de hablar uno no es por haber estudiado o conocer, sino también por vivir las experiencias que creo que tanto yo como ustedes las han vivido. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Muy bien. Es verdad lo que dice Giovanni, muchas veces se nos presenta en nuestra propia vida y a mí se me presentó en realidad. Mi ego anteriormente, antes de conocer todo esto, me decía que mi hijo tenía que estudiar una carrera para que fuera alguien en la vida. Lo puse a estudiar una carrera, lo puse en una escuela bien, y lo único que casi me dejó al último, le faltaba un año para terminar la carrera y vino conmigo y me dijo, mami, ¿sabes qué? No es lo mío, no me gusta, no quiero ser, yo sé que te encantaría que yo tuviera algo y que sobresaliera, pero yo voy a sobresalir en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, y eso he aprendido de ti. Entonces, ahí fue donde me cayó y dije, es verdad, o sea, yo quiero que él sea alguien para sentirme orgullosa, supuestamente, pero en realidad estoy orgullosa de él, siendo lo que es ahorita. Y es verdad, a veces nos agarra ese ego de incluso con nuestros propios hijos, de querer que sean más que nosotros, siendo que ellos tienen que ser lo que ellos quieren en realidad. Y eso es lo que muchas veces tenemos que dejar a un lado, porque las enseñanzas muchas veces caen en nosotros mismos para que aprendamos y veamos algo más que lo que está afuera de nosotros. Sí, perfectamente. Listo. Bueno, yo quería comentar el tema del sujeto, que es tan importante, ¿no? El tema de la inteligencia emocional que decía Esteban, que me fascina tanto. Hay una forma de ver la vida de forma diferente, ¿no? Yo tengo amistades con personas muy mayores, ¿no? Adultos, y el uno tiene una percepción de cuando se levanta, dice que le duele todo y que la vida prácticamente, ¿cómo se puede vivir así? Mientras tengo otra persona que se levanta y me dice, yo le digo, pero así debería dolerte todo, me dice, me duele, y eso es lo que a mí me hace sentir vivo, porque el día que me levante y no me duela nada, seguramente estoy muerto. Entonces, tiene una forma de inteligencia emocional muy diferente, ¿no? De percibir la vida de una forma muy, muy, muy diferente. Lo que decía Esteban acerca de la educación en nuestros países, en Sudamérica, es triste porque es un adoctrinamiento a los chicos, ¿no es cierto? Es lo que yo digo, si hago una competencia en la selva y le digo cuál es el animal o el que vaya primero a subir al árbol, seguramente el pescado es el más tonto de todos, porque nunca va a poder subir. Entonces creo que en realidad es cierto, ¿no? Nos ponen en un cuadrado, nos dicen que todas las cosas son así, y Giovanni decía de la zona de confort. A mí la zona de confort me gusta compararle con un perrito que está acostado en una piedra. Le duele la piedra, pero no le duele tanto como para moverse. O sea, es como cuando uno se acuesta cansado, está incómodo, pero le dice, me duele un poco, pero no lo suficiente como para moverlo. ¿Sí? Y creo que el ego nos mantiene en ese espacio en el que no nos deja estar muy lejos también. Hay que entender que al cerebro le gusta, y Horacio me va a ayudar en esto, al cerebro no le gusta cansarse, al cerebro le gusta el chocolate, le gusta la calma, le gusta estar tranquilo, le gusta no salirse de esa zona que está. ¿Para qué vas a levantarte? ¿Para qué vas a hacer esto? Mejor bajemos y comamos un chocolate, mejor estemos tranquilos. Tú sabes que tienes que sobrevivir, y para sobrevivir Esteban está haciendo las cosas contrarias para el cerebro, porque está haciendo ejercicio y que el cerebro quiere guardar esta grasita para los tiempos de crisis.
Entonces creo que en realidad el cerebro nos trabaja de una forma tan linda que nos hace creer que es verdad, ¿no? Que todo lo que nos va diciendo nos endulza, digo, ¿no? Y ahí viene la parte de la pareja, ¿no? Estar con la pareja, para mí, sinceramente, muchas veces es un problema, porque me dice las cosas que no quiero oír, ¿sí? Y lo peor de todo es que tienes razón, y eso es lo que más nos fastidia, ¿no? Y es cuando uno hace, como dice Horario, ese rato se pone así, como que quisiera gritar, porque lo que menos nos gusta es que tengan la razón, ¿sí? Y peor es escuchar un ya te dije, esas son cosas que por favor uno deberían estar prohibidas y no deberían estar en ningún diccionario, ¿no? Debería eliminarse el ya te dije yo, entonces, porque esas son cosas que nos hacen prácticamente morir más. Básicamente, eso sería mi aporte ahí y estuvo muy, muy interesante, muy linda, pues, los temas que hemos estado tocando. Muchísimas gracias, ese sería mi aporte. Gracias, Chévere, Pierre. Pierre. Y bueno, tenemos acá saludos y preguntas. A ver, te las voy a decir, Horacio, a ver si las contestas, pero bien breve, porque si no nos vamos a exceder mucho en el tiempo. A ver, saludos de María Medina, Jesús Cosano, Elena Taramasco, Maribel Islas, Ana Abril, Ángel David, Armando González y bueno. Por acá tengo alguna preguntita que de repente ya la contestamos, ¿no? De repente ya... A ver, dice Ana Abril, dice, bien Horacio, pero entonces, si nos vemos envueltos en una situación egoica, pero empezamos a tomar conciencia de esta situación en la que estamos envueltos por ese agregado, ¿cómo podemos darle menos fuerza? La autoobservación y el recuerdo de sí implica disociación. No negarlo. Lo peor es cuando uno quiere negar algo. Como decía Jung, cuando tú niegas algo, eso te va a esclavizar. Cuando le das la bienvenida y ves, si tú reconoces en ese momento que tienes ira o que te está molestando, que es el ego el que va a reaccionar, lo reconoces. En el momento que le reconoces, desvías la atención del objeto que te provocaba la ira o lo que sea, y estás discutiendo con alguien, la discusión ya no tiene tanta fuerza porque eres consciente, aunque no lo hayas logrado separar, aunque todavía estés con la ira, estés aquí, pero en el momento que la conciencia quiera ocupar el lugar que le corresponde, es como si dijera la conciencia, le digo, cálmate, que no es para tanto. En ese momento estás desviando la atención. Parte de esa energía que estabas dirigiendo a discutir, a reaccionar, a contestar a la persona, la estás volviendo hacia ti. Y entonces en ese momento pierde fuerza. Te tienes que disociar un poquito. Si no te disocias, sigue, ni te das cuenta, porque sigues discutiendo, él te dice, tú le dices. Bueno, hay momentos que se puede llegar hasta las manos. Bueno, esa discusión y donde se dicen cosas tan feas, ¿por qué necesita uno decir eso? ¿Por qué necesita desahogarse? ¿Por qué necesitas? Porque no quieres quedar por debajo, porque el ego te obliga siempre a quedar por encima. Yo tengo la razón, me está diciendo eso, en el fondo no quieres reconocerlo. La única clave primero es ser consciente y disociarte un poco, aunque te duela, darte un choque. Si me duele, si me molesta, si estoy crispado, estoy nervioso, quiere decir que tienes razón. Porque si me dice algo que no tiene nada que ver, que no me toca ningún ego, yo me quedaría así y diría, pero ¿por qué me dices eso? Eso no tiene que ver nada conmigo. No me altero. Puede ser una alteración de la persona, pero no me altero. Si me altero, es la primera señal. El pilotito rojo se enciende. Aquí pasa algo. Si me disocio un poco o intento disociarme, pierde fuerza. Por lo tanto, mi respuesta ya no es tan fuerte. A los 5 minutos puedo estar reflexionando. Eso que me ha dicho tenía razón. E incluso voy y le pido perdón si tengo un buen nivel del ser. Esa es la disciplina. No hay fórmulas mágicas. Es simplemente ser consciente. No quiero ser una máquina. No quiero estar a expensas de los demás. Tengo buen día, ha venido esta persona, me ha empezado a decir tal cosa y me ha puesto de mala leche. Esa persona tiene poder, entonces tú no tienes poder, no tienes nada. ¿Cómo que no tengo poder? No, si cualquier persona te molesta, cambia tu estado de conciencia, te ha hecho algo, no, pero mira lo que me ha dicho. O sea que el poder de la palabra te afecta a ti, tan débil eres, tan vulnerable. Tanta importancia le das a la otra persona en ese sentido que permites que te haga daño. Estaba tranquilo, yo tan tranquilo, mira lo que me ha dicho, me ha venido a recordar no sé qué, me ha echado en cara tal cosa y me he cabreado. Entonces, ¿qué eres? ¿Una marioneta? Que estás a expensas de las circunstancias. Viene alguien, te toca, te dice que eres guapo, vanidoso, te dice que eres feo, te humillas.
es simplemente ser consciente y aplicar la disociación, autoobservación. Y para la autoobservación, repito, recuerdo de sí, y sujeto, objeto, lugar, y trabajarlo y ensayarlo. Os garantizo que si lo intentáis poner en práctica 10 veces al cabo del día, al principio realmente no lo vais a conseguir ningún día, ningún momento. Pero cuando llevéis 4 o 5 siglos practicándolo, tendréis cierto control de todo eso. Es la actitud. Es que esto es una actitud, es una necesidad. Es una necesidad. Un cambio de actitud. Y ahora os hago una pregunta. En todos nosotros, no la contestéis si no queréis. ¿Quién ha estado ahora actuando? ¿El ego, la esencia o la personalidad? ¿O una mezcla de todo? Cuando yo estaba dando explicaciones y cuando me llamabais maestro ahí, ¿quién actuaba en mí? ¿Quién se sentía aludido? ¿El ego? ¿La conciencia, la esencia o la personalidad? Es una pregunta que cada uno se la responda. Que cada uno Solo se la responda. Para complementar un poquito lo que dice Horacio, y respondiendo a la pregunta de la persona que la realizó, también es dejar de ser víctima, ¿sí? Dejar de victimizarnos frente a todo lo que sucede, ¿sí? Generalmente el ser humano tiende a decir que todo lo que le pasa es culpa de, ¿sí? Alguien es responsable, que no soy yo, ¿sí? Yo no soy responsable de nada. Todo lo que me pasa es porque el exterior me lo ha causado, ¿no es cierto? Pero comenzar a darse cuenta que nosotros somos responsables del 100% de cosas que nos suceden a nuestro alrededor y en nuestras vidas, porque nuestras decisiones son las que van forjando esa realidad a diario, a diario. Sí, primero dejar de ser víctima de los demás y pasar a ser responsables, ¿no es cierto? Y romper la expectativa, ojo, romper la expectativa. ¿Por qué hablo de la expectativa? Porque lo que te hace sufrir, lo que te pone mal, es la expectativa que tienes sobre las cosas, sobre lo demás, sobre tu marido, sobre tus hijos, sobre tus amistades, sobre tu jefe de trabajo, sobre todos. Entonces siempre tenemos una expectativa muy apegado esto al ego, ¿no es cierto? Tenemos esa expectativa que nos hace esperar del mañana, nos hace esperar del futuro. Es que yo quiero que mi marido sea como yo quiero que sea. Y como no es, entonces me va mal con él. Y ahora sí, ya no le quiero. Perdón, es que no cambia, es que tiene problemas, no quiere cambiar, no deja sus actividades, no deja de ser como es, tantas veces que le he pedido, etcétera. Sí, la gente no cambia, amigos, sí, cambia cuando quiere cambiar. Y eso es un proceso que toma mucho tiempo. La gente no cambia porque yo quiera que cambie, ¿sí? Es mucho más fácil que cambie yo, ¿sí? Que cambie mi expectativa a que cambien los demás. Y con eso tú vas a vivir mucho más feliz, ¿sí? Eso, amigos, sigamos. Bueno, después preguntaban que creo que ya está respondido, ¿no? Pues se puede ser consciente sin conciencia y cómo evitar lo que yo digo o hago, eso ya lo hemos contestado, ¿no? A ver, acá hay otra preguntita, ya que Esteban tocó el tema de la educación, que yo también estoy totalmente de acuerdo, o sea, no nos educan para conocernos a nosotros, nos educan para satisfacer el ego de nuestros padres realmente, para hacernos más competitivos, pero no en una competencia sana, sino en una competencia donde yo soy el mejor. Destructivo. Sí, totalmente. Una competencia desde el ego. Totalmente de acuerdo con eso. Acá nos preguntan cómo se replantearía, ¿cómo crees tú, Horacio? Y bueno, la pregunta la hago abierta, por favor, breve, si no nos vamos a las 2 horas. ¿Cómo replantearíamos la educación? Yo particularmente metería en lo que es los colegios mucho conocimiento de la persona, de repente meditación, cosas, hasta la agricultura, mira, o sea, hay cosas tan lindas que se pueden hacer para que los niños tomen conciencia, pero bueno, les dejo la pregunta, chicos, ¿cómo replantearían ustedes la educación? Bueno, en el sentido de
de la formación, sí, es un tema que he venido trabajando muchísimos años, tema educativo, y creo que todo parte desde el fundamento de cómo vemos la educación, sí. No tenemos una educación que es primero flexible con todo el material que conlleva tenerlo, ¿no? Entonces, creemos que todas las personas se educan de la misma forma y por eso los libros son todos iguales, los cuadernos son todos para los mismos alumnos, no existen carreras y acá en Ecuador, no sé cómo está donde ustedes, pero acá en Ecuador lo dañaron más aún, ¿sí? Hicieron el bachillerato unificado. ¿Qué es el bachillerato unificado? Que los chicos salen sin saber absolutamente nada, ¿sí? No tienen ninguna especialización y salen prácticamente a la vida laboral sin saber absolutamente nada. Antes existía el secretariado bilingüe que permitía a las personas que salían del colegio poder ir a trabajar en una empresa porque había el tema tecnológico, que la gente salía de electricista y podía acceder a un trabajo. En cambio, aquí cambiaron completamente y lo que hicieron es destrozar el tema de la formación, porque en los primeros años, en el ciclo básico que se llamaba, ya el chico podía escoger, ¿no? Qué es lo que deseaba y podía ir viendo a qué se iba a dedicar. Ahora prácticamente el joven tiene que llegar al sexto curso para salir y recién ver a qué le gustaría, porque unificaron todo, les dan las mismas materias y prácticamente ese es el tema de que el Estado quiere adoctrinar a los jóvenes para poder utilizar esta parte. Entonces yo creo que la formación debe cambiar, deberíamos darle a los chicos el tema de qué es lo que ellos quieren, ¿no? Como digo, si mi hija es buena en música y es mala en matemáticas, lo lógico que haría un padre es ponerle un profesor de matemáticas. Pero lo que se debería hacer es ponerle a lo mejor a alguien que le enseñe el tema de pintura, porque estamos viendo que lo que está haciendo es tener afinidad a algo. Pero como nos han enseñado, el profesor nos llama y nos dice, ¿sabe qué? Su hijo necesita clases de música porque en realidad no le va, o necesita clases de matemáticas, pero no nos dicen en realidad qué es lo que estamos buscando y qué es lo que los jóvenes quieren ser, ¿sí? Claro, siempre y cuando no sea que todos quieran ser youtubers, porque creo que ahora es como una moda, pero en realidad creo que podemos ir incentivando este trabajo con los chicos y dándoles esas herramientas de a lo que son más afines, ¿no? Nosotros regalamos los títulos a nuestros padres, ¿no? Lo que yo digo, o sea, mi papá quería que sea economista, mi papá quería que sea abogado, mi papá quería que sea, me dijo que era lo mejor. Y claro, o sea, como no sabía, era más fácil seguir lo que me dicen que es mejor, pero en realidad no tenía tampoco mucho por escoger, sí, las carreras son muy cuadradas también y no me dan a mí esa movilidad para yo escoger algo que sea afín, que me guste, que se vaya adaptando a mi trabajo. Entonces creo que en el tema de formación prácticamente hay que hacer un cambio estructural muy, muy grande. Y algo más, Anita, si me permiten acotar ahí, también es necesario, sí, que el mundo genere una nueva conciencia, o que los arquetipos del inconsciente, de lo que hablábamos en alguna sesión anterior, vayan cambiando. El tema es que hoy por hoy tenemos un pensamiento individualista, ¿no? Eso tiene que cambiar. Hay que fortalecer desde la educación el pensamiento más dirigido hacia la solidaridad. Si hay algo que va a salvar a la humanidad, sí, y que va a mantenernos en este mundo, es la solidaridad. Eso es lo único que logra sostener a las diferentes sociedades en armonía. Lo que necesitamos es vivir en armonía, y la individualidad ya hemos visto que es un sistema que no funciona en el pensamiento colectivo, puesto que busca solamente tu beneficio. Respondiendo a esto, pues necesitamos que la comunidad educativa mundial cambie y que permita, digamos, encontrar o descubrir la potencialidad que tiene cada uno de los seres humanos, lo que llaman los dones, ¿no? Los dones, la capacidad que tiene cada ser humano desde niño. Entonces, yo creo que por ahí va el camino, y es necesario comprender este concepto, ¿no? Dejar el concepto del consumista, del individualismo, y pasar a un concepto de solidaridad, ¿sí? De solidaridad, de ayuda mutua, en donde no esté primero el enriquecimiento, digamos, individual, sino más bien como sociedad, una sociedad enriquecida, una sociedad solidaria y que viva en comunión.
Eso, amigos. Una cosita pequeñita, miren. Una de las cosas con el sistema educativo, lo que hablaba Pierre, es lo siguiente. En la gran mayoría de ocasiones le dicen a un alumno, usted le va mal en matemáticas, le va mal en física, o bueno, en español. A veces los tildan de brutos o que son despistados. Y yo creo que es que hay ciertas áreas que no les gusta. Y es muy difícil para un muchachito aprender algo que no le gusta. O sea, póngame a mí al frente con un profesor a escuchar un tema que a mí no me gusta. Voy a estar en otro lado. Y más los muchachitos. ¿Sí? Entonces es muy importante nosotros como padres comenzar a ayudarles a ellos a despertar como esa potencialidad que tienen interior. Entonces yo lo pongo como ejemplo para contestar la pregunta a la persona que te la hizo Ana, que nos la hizo aquí para nosotros. Y es, por ejemplo, yo tengo una niña de 10 años que a ella le gusta mucho el canto. Y obviamente para las matemáticas, cada vez que le ponen matemáticas como que... ¿sí? Le gusta el arte, le gusta la magia, le gustan las cosas. Entonces yo he tratado desde ahorita de comenzar a enfocarla despacito hacia allá, hacia allá, hacia allá. Más sin embargo, ella trata desde la parte consciente de irse por el sistema. A que papá no tengo que hacer la tarea de matemáticas y rabea y se estresa y se pone así. Pero ir como nosotros desde casa, comenzar a irlos orientando para que vayan buscando su esencia. Que sí, o sea, digamos que hablándolo así literal, desafortunadamente tienen pues, que seguir estudiando porque son pequeños. Lo básico es que terminen, ¿no? Por lo menos un bachillerato, pero que lo que vayan a estudiar sea de acuerdo a su propósito de vida y a su esencia, lo que realmente me nace, me gusta hacer, no lo que le gusta a mis papás o lo que creo que la sociedad le sirve. Porque mucho es decir, no, estudia esto que eso da plata. Y la gente todo lo resume a plata y ya ahí quedó. Entonces, y desarrollando ese propósito, podemos estar más en ese grupo solidario que día a día va creciendo en el mundo y creando un nivel de conciencia colectivo más especial. Muchas gracias. Quiero agregar algo más. Creo que la mayoría nos enfocamos en decir el sistema educativo esto, el sistema educativo lo otro, pero hay una de las cosas que nos estamos olvidando. Acuérdense que no todos aprendemos de la misma forma. Si aprendiéramos más que nada, ¿cómo aprende ese niño? Porque muchos aprendemos visualizando. Nos tienen que poner, muchas veces no nos gusta algo, pero si se las ponemos de la forma en que nosotros estamos captando las cosas, visualización. Otros podemos aprender escuchando. A mí, la verdad, sí, me gusta saber muchísimo, pero yo más me gusta estar escuchando las cosas. Entonces, no nos ponemos muchas veces a analizar qué niños, cómo le gusta aprender a ese niño. Si nos pusiéramos a ver qué es la necesidad de cada niño, creo que los niños en sí aprendieran más. Aquí en los Estados Unidos, en cuanto entras a la high school, se nos va diciendo en sí de qué es lo que a ti te gusta. Se enfocan mucho en eso y vas teniendo la persona que te va guiando. Incluso desde que entras a la high school aquí, muchas veces te dan la oportunidad de que vayas a las universidades, a que vayas a diferentes cosas que se pueden hacer y qué es lo que te gustan para cuando ya terminas lo que es en los países hispanos, la preparatoria, ya tienes un conocimiento en el cual vas a ir, y más que una de las cosas, aquí no te tienes que preocupar por entrar a la high school o a la universidad, porque muchas veces tus propias habilidades te llevan a que la universidad puede ser gratuita y te pueden dar todo. O sea, lo único que aquí tienes que hacer es saber que realmente en qué te quieres mover,
en qué es lo que qué quieres estudiar para que tú sigas. Sí, el canal a través del cual, lo que has dicho tú, las personas tenemos distintos canales de percibir las cosas. Hay, como has dicho tú, hay personas muy visuales, hay personas que son cinestésicas, hay personas que son auditivas. Claro, la enseñanza, si una persona que es cinestésica, que tiene que tocar las cosas, que tiene que sentirlas, es solamente visual, le va a costar mucho, o al revés. Por lo tanto, habría que ver qué canal es a través del cual la persona recibe mejor. Pues mira, que yo soy sobre todo muy auditivo, como has dicho tú. Bueno, pues la enseñanza principalmente tendría que ser a través de ese canal. Pero si el otro es visual, pues la enseñanza básicamente tiene que ser también, tiene que acentuar mucho la visualización, etcétera. Eso es de la PNL, ¿no? Que nos enseña a ver en qué canal eres tú, donde tú valoras, o sea, recibes la información, etcétera. Eso sería interesante. Y traigo algo pequeñito ahí, maestro, de unos segundos. Me traslada cuando estaba en kinder y en prekinder, antes de primaria, que estábamos contestando la evaluación. Cuando uno está sentado en su pupitre, en el salón, pues obviamente uno se agacha. Pero yo veía que tanto yo como muchos compañeros levantaban la cabeza hacia arriba a la izquierda, que ustedes saben, como coaches que son, que arriba izquierda es visual recordado. Y el profesor, Pepito, fulanito, baje la cabeza que las respuestas no están pegadas en el techo. Lo fregaban a uno porque en esta fisiología es imposible recordar. ¿Cómo yo recuerdo así? Tenía que hacer así. Obviamente el profesor no lo sabía, pero entonces ahí les dejo ese apunte. Sí, bueno. Claro. Es que, como habéis planteabais, ¿no?, de que hubiera una nueva educación, un nuevo prisma para educar. Es que, claro, lo primero que tendrían que cambiar son los profesores. Y antes de los profesores, pues los gobiernos, los sistemas educacionales. Yo creo que la humanidad no va a cambiar nunca porque la historia de la humanidad no ha habido mucho. Estos cambios tienen que ser a nivel individual. Colectivamente van a lo fácil y se busca por esta personalidad, por la ambición, porque solamente buscamos tener el más, la competitividad. Vivimos en una sociedad de pura competitividad. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo de repente? Eso es el yo, ahí está el ego, la ambición, el más, la competitividad, ser más, vender más, tener más, lo que sea. Entonces, cuando aflora la conciencia, todo eso se relativiza. Pero ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va de repente colectivamente la humanidad, los gobernantes, los profesores, los catedráticos, los educadores? ¿Cómo vamos a cambiar la conciencia? Tendríamos que aprender a nivelar el nivel del ser, que es la parte espiritual, y el nivel del conocer, que es el conocimiento. Esta civilización, colectivamente, nos hemos decantado hacia el conocer y tener, y hemos dejado el ser. Entonces estamos en desequilibrio. Y colectivamente ha sido siempre así la historia, ¿eh? Por desgracia. Ahora, individualmente, los que estamos buscando esta forma, que estamos intentando cambiar la perspectiva y pensar de una manera distinta, a nivel individual sí podemos realizar esto, pero colectivamente la historia lo demuestra que es una quimera, es una utopía. Pero bueno, hay que ir en pos de eso, intentar cambiar yo, intentar vivir yo esto, aplicar la clave sol, la íntima recordación de mí mismo, observación, y en función de cómo lo vaya viviendo, pues a quien se acerque a mí, transmitirle la misma idea. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer en nuestro nivel, ¿no? Horacio, y algo que también quería yo acotar, es que también es muy importante, no solamente la educación que reciben los chicos en la escuela, o sea, también es el modelaje que tienen de sus padres. Y entre sus padres estén más centrados y sean más auténticos y sepan conocerse y saber lo que quieren, también van a modelar eso a sus hijos. Ellos también van a poder seguir y buscar, no, mi papá es feliz haciendo lo que hace, mi papá es así, o sea, yo también quiero. ¿No? Entonces el modelaje también acá es muy importante, no le demos todo a la educación. Uh-huh. Ahí está, Ana, ahí está. ¿Dónde se forma la personalidad y dónde se le van inculcando ciertos valores al niño? Al principio, antes de nada. Papá, mamá, el abuelo, la familia, ahí está. Esos son los cimientos de la casa. Así que si eso falla,
pues el niño va a estar un desequilibrado, se va a dejar llevar por la ambición, por lo que impere en la sociedad y nada más. Nosotros somos los que construimos a nuestros hijos. Es el fundamento. A través de nuestros genes viene su cuerpo, todo viene a través nuestro, de la unión del hombre y de la mujer, y en gran parte la esencia principal, la formación principal básica, que son los cimientos, es sobre todo papá y mamá. Como fallen esos, en la escuela se deja llevar por la competitividad y por los valores que inculcan. No hay ningún valor en la escuela, principalmente es que te aprendas de memoria un montón de materias y se acabó. Pero no tienen en cuenta el aspecto psicológico, el aspecto emocional, el aspecto espiritual. Eso no lo tienen en cuenta. Esto es lo que hay. Así es, Horacio. Pero bueno, eso es para un programa solo, ¿no? Es para solamente un programa. Yo voy a dar por terminado. A ver, creo que Esteban está por acá. Los invito a... Sí, para despedirnos. Después cuando no hacen lo que quieren, terminan haciendo programas de YouTube, ¿ya ven? Terminamos así todo. Yo pido disculpas, tuve un problema con la conexión, me tocó cambiarme de dispositivo porque en el otro se me quedó sin batería y no quería cargar, estaba sobrecalentado el teléfono, estaba en mi móvil. Pero bueno, sigamos. Ya estamos despidiéndonos, creo, ¿no es cierto? Sí, eso justamente era lo que quería. Bueno, decirles que el próximo sábado vamos a tocar un tema sobre la ira, que nos lo pidió alguien que estuvo siguiendo la semana pasada la charla. Así que vamos a ver todo el problema de la ira. Así que si tienen preguntas durante el programa, bienvenidas. Y otra cosa que les quería decir es que Horacio está colgando meditaciones en el iVoox. Les voy a dejar la dirección acá en uno de los comentarios para que puedan descargarlos por si alguien se interesa y quiere meditar acá con el profe. Excelente. Y el siguiente sábado también vamos a hacerles un anuncio, así que los invito y si nos ayudan a compartir para poder llegar a más personas, se los vamos a agradecer. Entonces, chicos, hoy que ha estado desbalanceada la energía femenina acá, vamos a empezar No ha venido. No le hemos discriminado. No podía ingresar, me he escrito. Sí me he escrito, nos está mirando, pero no ha podido ingresar Adriana. Un saludo. Sí, entonces, Gracielita, te invito a que te despides. Pues bueno, me despido. Espero que esta semana que empieza sea de lo mejor y acuérdense de dejar en realidad el ego no debe de ser exactamente lo que es ver hacia afuera, sino más que nada ver hacia adentro y hacerlo nuestro amigo, ¿por qué no? Muchísimas gracias por vernos y que pasen un fin de semana maravilloso. Gracias. Chicos, Esteban, Giovanni, Pierre. Yo primero voy a tomar la palabra antes de que tenga más problemas con mi conexión, porque estoy con líos con el internet aquí. Pero bueno, nada más mandarles un abrazo a todos. Ha sido muy interesante, muy enriquecedora esta charla que hemos tenido. Esperamos que la gente se siga sumando, que poder seguir aportando durante el tiempo que viene. Se vienen muy buenas sorpresas para todos. Creo que la próxima semana va a estar anunciando nuestra querida amiga Anita. Entonces se vienen buenos tiempos. En medio de todo esto, pues les deseo mucho bienestar, salud, bendiciones. Disfruten, hagan ejercicio, hagan yoga, mediten. Pues pásense bien con su familia, encuentren lo bueno de toda esta crisis, reflexionemos y dejemos de lado al ego y más bien comencemos ya a tener un pensamiento solidario, un pensamiento hacia nuestro prójimo y que pues a todos les deseo muchas bendiciones y fuerza y sobre todo que su mente esté concentrada en el presente. El presente es este momento y es el que nos saca de todo problema. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, es ahora. La vida está pasando cada segundo y hay que saber disfrutar al máximo
y comprender que nuestro pensamiento determina el futuro. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Sí? ¿Estás pensando cosas buenas? Y si es que no estás pensando cosas malas, pues pregúntate, si mi mejor amigo sería y me diría a mí las cosas que me dice mi propia mente, ¿sería mi mejor amigo o no sería mi mejor amigo? Capaz dejaría de ser mi mejor amigo porque lo que nos decimos interiormente no siempre es bueno. Así es que reflexionemos en eso, digámonos cosas buenas hacia el interior, hacia nosotros mismos y disfrutemos del presente. Gracias, amigos. Giovanni. Bueno, a todos ustedes, compañeros, muchas gracias por su tiempo, por su sabiduría, por sus aportes, y pues a todas las personas, como lo decía Anita, que puedan compartir esta información para así podernos multiplicar, pues el mensaje para toda la humanidad. Y pues una recomendación es que ahorita que estamos en casita, juiciosos, tengamos mucho cuidado con nuestros pensamientos. Pensemos y vivimos positivo, porque todo lo que pensamos se manifiesta en nuestra vida. Todo pensamiento, todo pensamiento, tengamos mucho tiempo en nuestra mente, crea realidad. Entonces, cada vez que se nos aparece un pensamiento negativo, tratemos con uno positivo. Dependiendo la forma en la que ustedes lo hagan, orar, meditar, plegarias, como lo quieran ver, ejercicio. Esa es mi recomendación y un abrazo para todos. Listo. Nada, agradecer primero al Ego, ¿no es cierto? A todos nosotros, este equipo maravilloso que somos. Sí, es siempre un gusto poder estar con ustedes y es importante el tema de ser positivos, ¿no? Lo que digo yo es diferente a ser optimista. Yo soy muy positivo, ¿no? En ese sentido. No soy optimista porque sé que las cosas pueden ir cambiando las circunstancias, pero creo que es un momento de alentarnos. Lo que yo digo, hagamos de cuenta de que estamos en diciembre, nos hemos tomado un mes de vacaciones y cuando nos toque salir es como si fuera un nuevo año para nosotros. Yo creo que esa es la forma de ver. En cambio, veía un montón de memes que hacían o de chistes que decían que venía una persona del futuro, ¿no? Y decía, estoy en el 2020, sí, estoy en el coronavirus o en la época de los zombies. Entonces, prácticamente decía, no me digas eso, o sea, vienen cosas peores. Y creo que en realidad vienen cosas mucho mejores. Nos hemos hecho más humanos, hemos entrado más en la familia, nos hemos concentrado en lo que es realmente importante. Y nada, agradecer el espacio que tenemos, agradecer a cada uno de ustedes, compañeros, por la oportunidad de estar a la distancia, pero juntos, digo yo, que es ese juntos a la distancia que suena tan, no sé cómo decirlo, tan dicotómico, pero a la larga es verdad, estamos tan juntos a pesar de que estamos con la distancia. Muchas gracias y un abrazo muy fraterno desde nuestra querida Cuenca de Ecuador. Horacio. Antes de yo os propongo un trabajo esta semana, a ver qué nos podemos contar cuando nos volvamos a encontrar. He hablado de la clave sol, sujeto, objeto, lugar. De vez en cuando, al cabo del día, a ver si somos capaces de pararnos y decir, sujeto, yo, tomar conciencia del propio yo, objeto, qué estoy haciendo y el lugar, nada más. Y después ver a lo largo de esta semana, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a ver si somos capaces de discernir en la vida diaria, lo que hagamos, en el trabajo cotidiano, en la rutina, cuándo actúa el ego, cuándo es la esencia y cuándo es la personalidad. Ese es el trabajo que os ofrezco que hagamos. A ver, si soy capaz de saber que en este momento está mi personalidad, ¿es el ego o es la esencia? Y practicar la clave sol, a ver qué resultado nos da. Muy bien. Para pasar de la teoría a la práctica. ¿Vale? Perfecto. Yo prometo hacerlo. No sé cuánto lo voy a conseguir, pero prometo. Yo también. Hacerlo. Yo también. También. ¿Vale? Bueno, yo ahorita estoy en el ego, me acabo de quitar los lentes. ¿Qué ego se está comprometiendo?
Ojalá el que no se consciente, olvide está después de unos consciente. minutos. Bueno, chicos, un gusto, de Vale, verdad. vale. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos. Muchísimas Abrazo gracias. a todos. Bye bye. Un abrazo.